Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, To Lan, recibe a Esteban Lazo Hernández en visita oficial a este país. Latinoamérica muestra agradecimiento a Rusia por Foro Iberoamericano. Canciller de Cuba condena despliegue y posible intervención militar a territorio venezolano. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. El miembro del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y del Consejo de Estado, fue recibido en Vietnam por el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de este país, To Lan, y por el primer ministro Pham Minh Chinh, como parte de su visita oficial a la hermana nación asiática. Lazo Hernández copresidió la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre ambos países. Durante las conversaciones oficiales, To Lan ratificó que Vietnam y Cuba son amigos, compañeros y hermanos y siempre nos apoyaremos mutuamente, al tiempo que reiteró la solidaridad con el pueblo cubano. Por su parte, Esteban Lazo trasladó fraternales saludos del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Además, agradeció el seguimiento constante y el firme apoyo al fortalecimiento de los vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación. En la jornada, Esteban Lazo copresidió la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre ambos países, junto a su homólogo de la hermana nación asiática, Tran Thanh Man, que a su juicio ha demostrado su eficacia como mecanismo de trabajo entre ambos parlamentos en función del desarrollo de las relaciones políticas y de cooperación en todos los ámbitos, especialmente en la implementación de los consensos alcanzados por los altos dirigentes de ambos partidos y estados durante la visita a Cuba del compañero To Lan en septiembre de 2024. Durante la sesión, ambas partes compartieron sus experiencias, recomendaciones y propuestas con vistas a fortalecer la eficiencia de la cooperación entre Vietnam y Cuba, especialmente en materia económico-financiera, agroalimentaria, de energías renovables, el sector biofarmacéutico, entre otras áreas de interés mutuo, con la participación de representantes de ambos órganos legislativos, de ministerios y de la subcomisión vietnamita de la Comisión Intergubernamental Vietnam-Cuba. Posteriormente, Esteban Lazo intercambió con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, donde ambas partes ratificaron el compromiso de trabajar por una cooperación bilateral integral más profunda y efectiva en áreas de interés mutuo. Además, el titular del Parlamento cubano sostuvo un fructífero encuentro con autoridades de Hanoi, en el que coincidieron en la relevancia de consolidar los nexos e intercambios de experiencias entre provincias cubanas y vietnamitas y las respectivas capitales. La segunda jornada de la visita oficial de Esteban Lazo al hermano país asiático concluyó con la colocación de ofrendas florales en homenaje al presidente Ho Chi Minh en el mausoleo erigido en su honor en Hanoi, al apóstol José Martí ante el busto que honra su legado en la capital vietnamita y ante el monumento a los héroes y mártires respectivamente, acompañado por Nguyen Thi Thanh, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Vietnamita. Vamos con otras informaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ofreció una entrevista al canal CNN en español sobre la posición de Cuba ante la presencia de buques estadounidenses en el Caribe y la posible intervención militar al territorio venezolano. El canciller cubano expresó lo siguiente. Estos hechos que se han reportado constituyen, por definición de la ley estadounidense y el derecho internacional, ejecuciones extrajudiciales. ¿Quién sabe quiénes eran esas personas? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? Evidentemente fueron asesinados sin ser juzgados, sin debido proceso. Da la impresión de que viola las propias leyes de este país. En segundo lugar, si no fuera un asunto tan grave, parecía una broma macabra el pretender utilizar misiles Tomahawk o el haber hecho varias pruebas de misiles balísticos con capacidad nuclear desde la
Florida, o el enorme despliegue militar con medios de asalto, desembarco, es decir, con medios totalmente ofensivos, submarinos nucleares. Nada de eso sirve para contener el narcotráfico. Mejor haría, pienso yo, el gobierno de Estados Unidos si utilizara esos recursos en resolver el problema principal, que es que Estados Unidos es el principal mercado y consumidor de estupefacientes del mundo y es también, según informes muy serios, un centro muy importante de lavado de activos financieros que vienen del narcotráfico. Pero este despliegue militar extraordinario constituye una amenaza directa a la paz y estabilidad y seguridad regionales, es una amenaza directa a estados soberanos como Venezuela y otros. Cuba apoya de manera total y completa al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro pueblo hoy se moviliza en respaldo a la declaración de nuestro gobierno en tal sentido. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestros contenidos. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Vamos a comenzar el recorrido por el sitio digital Cuba Debate. Conocemos en titular el siguiente: Cuba en datos, ¿cómo impacta el bloqueo de Estados Unidos en el sistema electroenergético nacional? El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó recientemente la actualización del Informe Nacional sobre los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, correspondiente al periodo de marzo de 2024 a febrero del año 2025. El documento revela el impacto devastador que tiene sobre la economía de Cuba esta política unilateral de Washington. En su presentación, el jefe de la diplomacia cubana explicó cómo esta política incide en la vida cotidiana de cada cubano, frenando el desarrollo socioeconómico de la nación, e hizo especial énfasis en el efecto del bloqueo en el sector energético. Según el informe, de marzo de 2024 a febrero de este propio año, el bloqueo provocó pérdidas materiales estimadas en 7.556,1 millones de dólares, un aumento del 49% respecto al periodo anterior. Este incremento se atribuye principalmente a la caída de ingresos por exportaciones y a la persecución financiera que obstaculiza las transacciones internacionales. Pasamos a otras informaciones, lo hacemos ahora con Radio Habana Cuba. Conocemos en titular: Latinoamérica muestra agradecimiento a Rusia por Foro Iberoamericano. Vamos a ampliar esta información. Académicos, investigadores y políticos de Latinoamérica manifestaron hoy muestras de agradecimiento a las autoridades rusas por organizar la 7ª edición del Foro Iberoamericano Internacional Rusia e Iberoamérica en el mundo turbulento, que se desarrolla hasta el próximo 3 de octubre en la Universidad Estatal de San Petersburgo. El director del Centro de Estudios Fidel Castro Rus de Cuba, René González, quien es ponente en el evento, manifestó que América Latina es para el gigante euroasiático un escenario de cooperación. Rusia mira de forma constructiva y solidaria hacia la región latinoamericana dentro de su visión geopolítica del mundo. América Latina para Rusia no es un terreno de influencia ni de dominación, como lo es para Estados Unidos. Es una zona de colaboración y así lo ha demostrado a lo largo de la existencia de la antigua Unión Soviética hasta la actualidad, destacó el historiador. Seguimos nuestro recorrido. Vamos a hacerlo ahora por Prensa Latina. Conocemos en titular: bloqueo a Cuba y paz para Venezuela. Centran exposición en Bolivia.
Ampliamos este titular. Abierta en el Centro Cultural Simón Rodríguez en Bolivia, la exposición Arte Plumaria Murallas constituye hoy una crítica al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y un llamado a la solidaridad con Venezuela. Al intervenir en la institución anexa a la Embajada de Venezuela en Bolivia ante una amplia representación del cuerpo diplomático y decenas de invitados, el jefe de esa misión, César Trompis, destacó la rica trayectoria académica y artística de la máxima representante del arte plumaria en el país andino amazónico. Bravo entendió también en Europa que nuestro continente constituye el espacio por excelencia del arte plumaria y tras 40 años de exilio vino a la Amazonía para profundizar en su esencia y ponerla en función del mejoramiento social, afirmó el embajador. Ya con esta información ponemos punto final a este recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa. No se vaya, ya regresamos. Ser cubano es ser auténtico, es seguir cosechando esa manera tan nuestra de ser y de actuar que nos hace totalmente diferentes al resto de los ciudadanos del mundo. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Ya volvemos con otras informaciones. Le cuento que el trovador Raúl Torres realizó un concierto en la Sala Manuel Galich en Casa de las Américas en respaldo al derecho a la paz del hermano pueblo de Venezuela. Les propongo ver el siguiente material. Entre música y acordes de guitarra se levantó nuevamente la voz desde Cuba en solidaridad con Venezuela. El respaldo al derecho a la paz y la soberanía de la República Bolivariana se patentizó en un concierto protagonizado por el trovador Raúl Torres en la Sala Manuel Galich de Casa de las Américas. El programa incluyó piezas emblemáticas de su repertorio como Candil de Nieve y Se Fue, además de las icónicas canciones dedicadas a los líderes latinoamericanos Fidel y Chávez. La ocasión fue propicia también para el estreno mundial de su más reciente creación, A Palestina. Fue esto un encuentro de autores en el que el trovador Fidel Díaz también interpretó temas de su autoría, acompañado por el laudista Edwin Bichot. La cantata de este miércoles se suma a las actividades de respaldo a causas latinoamericanas y caribeñas que por tradición acoge la institución fundada por Aide Santa María, una casa donde otra vez el arte se convierte en lenguaje universal para rechazar cualquier amenaza a la estabilidad de los pueblos de nuestra América. Y con este reporte finaliza Noticias.cu. Les sugiero que se quede en sintonía con nosotros porque ahora conocerá del acontecer deportivo con Ernesto Arturo Santana desde Cubavisión Internacional. Hola, ¿qué tal? El saludo desde La Habana, Cuba. Si usted quiere conocer acerca de la realidad del deporte cubano, permanezca en Zona Deportiva. Soy Ernesto Arturo Santana y ya les doy la bienvenida. Cuba empata a 2 ante Italia y protagoniza sorpresa en Mundial Sub-20 de fútbol. Matanzas asciende a primera plaza en Serie Nacional de Béisbol. Campeona mundial Leyanis Pérez fue recibida por su pueblo de Pinar del Río. La selección cubana de fútbol sub-20 protagonizó una positiva actuación este miércoles frente a Italia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la categoría Chile 2025. Los jóvenes Leones del Caribe lograron un importante empate contra la favorita Italia en su segunda presentación del torneo.
la gran coordinación entre los delanteros Jade Quiñones y Michael Camejo, con el propio técnico Pedro Pablo Pereira, permitió el acceso a 2 penaltis decisivos para el resultado final. En provecho de la novedosa tarjeta VAR, Pereira pidió correctamente la revisión. El propio Camejo convirtió por partida doble, superando el registro histórico de goles para nuestro país en competencias de esta índole. Quiñones también mereció la admiración de los presentes en Valparaíso por su gran capacidad de desequilibrio. Si los nuestros lograsen un resultado similar ante Australia el sábado, podrían acceder a los octavos de final, una actuación sin precedentes para el balompié cubano en la arena internacional. Vamos con otras noticias. Las peñas deportivas en Cuba andan muy activas en el marco de la actual edición de la Serie Nacional. Una de ellas es la Campana de Holguín, próxima a cumplir 36 años de fundada. Por estos días, el grupo de activistas que la integran agasajaron al slugger Michael Gorguet, uno de los peloteros de los Cachorros que más se va destacando con madero en mano en la presente temporada. Más detalles los ofrece el colega Vladimir Marrero en el siguiente reporte. El veterano inicialista de los Cachorros de Holguín, Michael Gorguet, viene sonando duro el madero en la 64 Serie Nacional de Béisbol. Al comenzar la jornada de este miércoles con pila para astronómico promedio de 4.66, debido a 34 imparables en 73 turnos, con 4 dobles, 2 jonrones y 15 carreras impulsadas. Se erigió como el MVP de la pasada semana y ese rendimiento ha sido clave en el buen desempeño de su equipo en el primer tercio de la campaña. La gran labor del experimentado beisbolista se ha reconocido por las peñas deportivas holguineras. Una de ellas es la Campana, con su incansable líder José Dorrego al frente. Como mismo hoy estimulamos a Gorguet, mañana puede ser Carlos Santisteban, pasado puede ser otro atleta, que se van a seguir estimulando a los atletas según su desempeño en esta serie nacional. ¿Y qué tú crees del equipo en esta arrancada? Mira, yo te decía hace varios días en una entrevista que yo daba a Holguín como los posibles clasificados. Ponle que no clasificara entre los primeros 4, pero entre los primeros 6 debíamos estar. El momento del agasajo fue propicio para que los peñistas intercambiaran con el jugador acerca de su accionar en la temporada, su tránsito por nuestras series nacionales y la dedicación y el rigor en los entrenamientos. A sus 42 años, Michael Gorguet está en óptima forma deportiva. La Peña de la Campana es una peña que siempre está activa, siempre está acompañándonos en todo momento. A veces estamos en el hotel y nos están llamando, pero en cada provincia que nosotros vamos siempre hay un miembro de ellos. Estamos muy contentos y yo principalmente se lo agradezco. Plausible es la iniciativa de la Peña Deportiva La Campana de reconocer el desempeño de los Cachorros en la 64 Serie Nacional. Estos activistas apoyan a su equipo a ultranza. De la Serie Nacional de Béisbol también es noticia que los Elefantes firmaron una gran sorpresa este miércoles al batir 2 veces a las Avispas de Santiago de Cuba. En el estadio 5 de septiembre, durante el primer juego de un doble, Cienfuegos vino de abajo frente a Santiago de Cuba 2-6 para igualar en el octavo y fabricar par de anotaciones en el noveno y dejar tendidas al campo a las Avispas por cuadrangular de Félix Rodríguez, con 1 en circulación. En el cierre, los Elefantes se volvieron a plantar y nuevamente viniendo de abajo batieron a los Indómitos 2 carreras por 1. También en Guillén Van Troy se disputó doble jornada. En el choque de apertura, Matanzas fue mejor que Guantánamo 10 carreras por 1. En el segundo, los Cocodrilos volvieron a doblegar a los Indios 7 anotaciones por 2 para afianzarse solos en el primer lugar. En el José Ramón Cepero también fue noticia que el escenario fue propicio para una victoria disputada entre Artemisa y el equipo de los Tigres de Ciego de Ávila. Que está dirigido por Dani Miranda, fueron mejores en la apertura 4-3, pero después los Cazadores de Artemisa tomaron desquite ante los Tigres de Ciego de Ávila 4 carreras por 2. En el Latinoamericano, Industriales volvió a superar a Villa Clara carreras 6-2. En el Capitán San Luis, el duelo entre Holguín y Pinar del Río fue detenido a causa de la lluvia en el 6º episodio, cuando ganaban los vegueros 8-4. En otro resultado, Las Tunas venció a Mayabeque 5-3. Santi Espíritus se desquitó contra Las Tunas y propinó nocao de 12-2 en 8 entradas. Y por último, en el Cristóbal Labra, La Isla venció a Camagüey 9-8. Vamos con otras noticias. Tras obtener la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025, la destacada triplista pinareña Leyanis Pérez fue recibida con vítores y alegría por su pueblo. En el acto, la también ganadora de la Liga del Diamante agradeció a todos
por este enorme agasajo. El colega Osbel Benítez Polo tiene los detalles en el siguiente reporte. Con un amplio recibimiento desde el municipio de Los Palacios hasta su barrio El Reparto Cuba Libre en Natal, la pinareña Leyanis Pérez, campeona mundial del triple salto femenino en Tokio 2025, tuvo a bien recibir el cariño de su pueblo, que en cada una de las intercepciones le dejó lo mejor, su corazón. Leyanis, con una marca de 14,94, alcanzó la medalla de oro en este torneo internacional, dando muestras de sacrificio, consagración y mucha superación personal. Así lo destacó la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Leyanis Carmona Díaz. Decir Leyanis es decir humildad y cubanía, entrega y empeño. Es también responsabilidad y deseos de ir poco a poco superándose a sí misma. Quizás el estar habituada a ese cajón de salto sea lo que la mantenga enfocada a saltar por encima de cada obstáculo a los cuales ha tenido que enfrentarse. Este 2025 ha sido una temporada redonda para la nueva perla del atletismo cubano, quien aspira a alcanzar los 15 metros en la próxima temporada. Los resultados últimamente han salido porque me he enfocado mucho, me he llamado mucho a capítulos, he hecho abdominales, he hecho muchas rutinas que antes no solía hacer. Yo creo que yo misma me he convencido de que tengo que poner de mi parte, de que ya no puedo pensar como una muchacha de 15 años. Sé que tengo mucha responsabilidad y creo que por eso han salido más resultados. Para mí ha sido increíble, ya tenía muchas ganas de llegar aquí para festejar nada más y nada menos con la gente de mi pueblo, con la gente del rancho. Creo que estoy muy emocionada de las personas que se han tomado su momento para estar aquí junto conmigo y vivir esta experiencia. Bañada en oro y con el cariño de su gente, con la sonrisa que le caracteriza y ese amor al barrio que le vio nacer, ya está en Pinar del Río la campeona mundial del triple salto, Leyanis Pérez. Béisbol, nuevamente Cuba venció 5-0 a Puerto Rico en el Campeonato Panamericano Sub-23, triunfo que le dejó como único invicto en el Grupo B en la lid que acoge la capital panameña. La mayor de las Antillas pegó primero gracias al cuadrangular de Raider Sánchez en el episodio número 2, su segundo del torneo, con un compañero a bordo. En el quinto inning, Cuba fabricó 3 carreras mediante cohetes de Yulieski Remón y doblete de Harold Vázquez. La fiesta cubana la completó el zurdo pinareño Randy Martínez con una faena de 6 entradas, con solo un hit y 7 ponches. Con este éxito, los nuestros aseguraron el primer lugar, el apartado con balance de 3-0. Este jueves cierran la fase de grupo frente a Bahamas con la clasificación a semifinales ya en el bolsillo. El torneo otorga 3 boletos a la Copa Mundial Sub-23 de Nicaragua 2026. Y amigos, tenemos como última noticia que en el último lustro el tenis de mesa cienfueguero se ha posicionado entre los primeros lugares en los Juegos Escolares Nacionales. Estos resultados están sustentados por un trabajo de equipo en todas las categorías. Al tema nos acerca el colega Primitivo González. Sin estar ajeno al déficit de fuerza técnica, el tenis de mesa en Cienfuegos, con las proyecciones y estrategias de trabajo implementadas por la Dirección del Deporte en el territorio, de fomentar la práctica del ping-pong desde las edades tempranas en los combinados deportivos, aspectos que tienen incidencia en que la provincia durante el último lustro experimente un ascenso en las citas colegiales. Aún así, se mantiene el trabajo en la base. Tal es el caso del combinado deportivo número 5 de la ciudad de Cienfuegos, donde la comisionada de este deporte en la provincia trabaja con un grupo de niños de las escuelas primarias del área. Allí la especialista se encarga de adentrar en el fascinante mundo del tenis de mesa a los infantes, con los elementos básicos del deporte. En tal sentido, la preparadora nos comenta del trabajo que realiza y sus expectativas. Queremos mantenernos y hay un éxodo grande de entrenadores y tenemos que apoyarnos. O sea, el trabajo es unido. Me corresponde a mí ahora apoyar la base que no tenemos, entonces en eso estoy. La incorporación de los infantes a la práctica del tenis de mesa en Cienfuegos tiene como referente la socialización de este deporte por entrenadores, padres e infantes. Así lo corroboran estos niños del combinado número 5 de Cienfuegos. Mis aspiraciones es ser una buena atleta y hacer una buena deportista. Mis aspiraciones son ser una gran atleta del tenis de mesa. ¿Y llegar a ser una campeona nacional? Y llegar a ser una campeona nacional. Mis aspiraciones son
ser un buen deportista y ser un campeón nacional. De tal manera, directivos y entrenadores de tenis de mesa en Cienfuegos potencian las iniciativas que le permitan a la provincia garantizar la cantera de deportistas para el centro de alto rendimiento del territorio, de manera de poder garantizar la permanencia del deporte en la élite en la categoría escolar. Punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Gracias por su sintonía.